Buenos días, Harold. Buenos días, profe, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Estás que no te vemos. Buenos días, ¿dónde están todos? Que no los veo. ¿Estamos robot? Profe, buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, profe, ¿y usted? Bien, aquí no viéndolos, Profe, ¿cómo siguió? ya saliendo, por fortuna, no fue COVID. Muchas gracias, María del Mar. Fue una gripa, sino que, claro, uno pues con todo esto del COVID le da una gripa y uno piensa que es COVID, ¿cierto? Muchas gracias, María. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata la vida? Bien, profe. Me alegra. Bueno, hoy debemos ser muy eficientes en el uso del tiempo, porque no sé si tienen presente, les debe haber llegado un correo. A las 10 de la mañana tenemos las jornadas democráticas, en las que es importante que nos conectemos. Yo al final, pues, a 5 minuticos antes de las 10 les reitero el enlace para que se conecten al candidato ¿qué? Al foro de candidatos. Que ustedes sepan que estudiantes de publicidad se han postulado para representarlos a ustedes pues, en los organismos de gobierno de la universidad. Eso es muy importante para que ustedes, cualquier... Juliana, ¿qué estabas diciendo? El que ustedes conozcan quién los representa es muy importante porque, bueno, ustedes saben que para asuntos, digamos, académicos, o sea, cuando ustedes tienen alguna dificultad en una clase, pues el primer canal es el profesor, ¿cierto? Después el tutor o después la dirección del programa. Eso para asuntos académicos. Pero ya para otros asuntos, propuestas que ustedes tengan para la universidad, mejoras, bueno, en fin, estar informados de lo que pasa en la universidad es importante que sepan quiénes los representan. Entonces, faltando 5 minuticos para las 10, yo les paso ese enlace para que nos podamos conectar. Y lo que vamos a hacer, entonces, vamos a escuchar la exposición de Valentina y Guillermo. Y, digamos, yo voy a complementar esa exposición sin profundizar tanto en Pierre Bourdieu, que es un autor que de todas maneras dentro de 8 días también vamos a discutir. Entonces, le doy la palabra a Valentina y a Guillermo para que nos puedan presentar. Chicos, una cosa, en serio, por favor, en el chat, quienes tengan dificultades técnicas, que les falle la cámara, escríbanme por el chat. Pero en los otros casos sí pues me sorprende que todavía no tengamos ya el hábito de prender la cámara, chicos. Gracias, Juan, gracias, Sara. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Escuchamos y te vemos. Sí, Guillo. Listo, entonces empecemos. Mi nombre es Guillermo Ciro, mi compañero es Valentina Murcia y nosotros les vamos a exponer la sociología del consumo. Espérame que manda. Listo. El objetivo central del texto es explicar las teorías del consumo según las clases sociales y diferentes teorías en que va basado en autores, sobre todo de tiempos modernos,
que quieren explicar a través de la sociología o en ciertos modos también partes antropológicas de cómo el individuo y la sociedad consumen. Estas teorías se basan sobre todo en un contexto histórico. El primitivo y antiguo pues es como un poco irrelevante, pero hablando de eso, el consumo del hombre era más ahí, sobre todo por necesidad de los recursos, sobre todo muy basado en la comida. En la época feudal esto cambia ya que los métodos de agricultura y el mundo se empieza a conectar un poco, entonces empieza a surgir algo llamado el comercio y el hombre cambia, sobre todo después de la época feudal, cuando inicia el renacentismo, el hombre ya deja de ver el consumo como una manera avariciosa, al menos en esta parte del hemisferio, y se centra más en el progreso y en el mismo, pues las bases del renacentismo. ¿Qué es la época moderna? La época moderna, pues ahí se menciona Karl Marx, pero Karl Marx viene en un contexto histórico que es las guerras napoleónicas y la industrialización, el fenómeno de la industrialización. ¿Qué es lo que cambia la industrialización en la forma del consumo de las personas y todo lo que se dio en base también a la ilustración? Es de que el hombre, a la hora de adquirir el recurso que tanto atrás era súper duro, que era la comida, ya prácticamente empieza a dominar y a dominar la naturaleza. Entonces los recursos se empiezan a dividir en tres cosas, los cuales son servicios, donde como la luz se inventó, los carros, el petróleo, donde el hombre pues se volvió un poco más precioso, pongámoslo así, buscaba estos recursos para satisfacer estas nuevas necesidades. Entonces de esto se basa. El esquema que vamos a ver de autores, pues es Karl Marx, que dice que el consumo va en base a los medios de producción, que ya lo explicaremos. Veblen y Weber hablan del estatus y Bourdieu hablan del hábitos, que ya también mi compañera se los explicará. Entonces hablemos ahora sí del barbón importante, que es Karl Marx en el consumo moderno. En la obra de él, que es El Capital, se dice que el consumo viene del individuo, que somos nosotros, y de la sociedad en la cual estamos basados. Debemos recordar que sobre todo en esa época había ya 4 sistemas, cuáles eran los monárquicos, los capitalistas o monárquicos autoritarios, los comunistas, y se estaba viendo también parte del fascismo. Esto se basa como en la sociedad, como en las creencias y también del sistema social que se tenga. Y los recursos es el acceso que tanto el individuo como la sociedad tenga, y con eso se va a dar el consumo, sobre todo en los medios de producción. La oferta y demanda es algo que también se basa en el consumo, ya que es entre más personas vendan, pues menos demanda va a haber, o etcétera. Es algo que se menciona sobre todo en la parte del libro de Marx, y esto creo que es muy importante, ya que esto se basa como en la economía o la economía que se estaba dando en esa época, ya que ¿cómo se dice? Los países estaban comerciando de una manera muy fuerte y se estaba dando algo que empieza a generar lo que es las clases sociales. ¿Qué es lo que dice Marx de las clases sociales? Que son una lucha de clases, ya que los de abajo tratan de subir y los de arriba no quieren de que los de abajo suban para mantener su estatus o sus medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Los accesos a los recursos y las producciones de los recursos. Entonces, lo que Marx dice es de que dependiendo de qué clase social se nazca, uno va a consumir de cierta manera o va a tratar de tomar ciertos medios de producción. Los ricos son los que tienen los medios de producción y los pobres son los que tienen su fuerza de trabajo, el cual la venden a los medios de producción para poder comer. Obviamente esto va en la época, sobre todo de que los obreros pues trabajaban 16 horas, no tenían salud y todo eso, entonces ya viene con la parte del comunismo, pero esa base pues no es importante para esto, ya que estamos hablando del consumo. Entonces, hay que recordar que Marx dice que el consumo es a través de las clases sociales con los medios de producción y todo lo que anterior que les acabo de explicar, que es en base al acceso que se tenga a los recursos y del sistema social. Ahora, la sociedad está basada en cierto tipo de creencias, pongámoslo así, pongámoslo más en este hemisferio.
Nosotros se supone que somos una democracia, entonces por ende la democracia tiene que ser un poco más equilibrada a la hora de adquirir los recursos entre sus ciudadanos. Si miramos un poco como el anterior sistema antes que había, ya que pues ahorita el planeta pues está prácticamente monopolizado por el capitalismo, el comunismo trataba de que esta propiedad privada que sea en el capitalismo o los ricos que estuvieran arriba no existieran, sino que fuera una pirámide equilibrada donde todos tenían acceso a los medios de producción eh, por igualdad. Entonces, Marx dice que dependiendo de la sociedad que uno esté, uno consumirá. Entonces, Marx decía que en la parte del capitalismo el consumo va a ser infinito ya que se tiene una idea de riqueza infinita, y lo cual dice que es imposible, que por eso hay que tener como un consumo equilibrado. Entonces de ahí sale más como las ideas del comunismo y todo eso, pero la idea principal es como se los acabo de explicar, es que el consumo depende de qué sociedad eh, nazcamos y esta sociedad qué creencias tiene para los recursos y por ende el consumo. Eso sería como todo por Marx. Ahora hablaremos del estatus, que va mucho, o sea, Weber, si no estoy mal, sí, Weber, estuvo muy de la mano con Marx en esas épocas, pero él agregaba todo lo que se acaba de decir, es que el consumo viene del estatus y es el rango social del cual seas parte. Un ejemplo, lo que decía Weber es que no por ser rico tú vas a estar todo el tiempo pues en ópera, sino que vas a querer estar donde estén los ricos, o sea, no por ti mismo, sino por el estatus y la clase social que tengas, o sea, al grupo que pertenezcas. Y dice que hay dos tipos de grupos en la sociedad, los cuales son los grupos dominantes, que tratan de huir de los subyugados, y los subyugados que tratan de ir a ellos, pero no en este modo de una guerra de clases, sino que, pongámosle un ejemplo que leí sobre más de un estudio web. Antes, irse de vacaciones a los cruceros era netamente de los ricos, de la parte dominante. La parte subyugada, que siempre trata de imitar, y sobre todo en este sistema capitalista, para mostrar de que ellos, o sea, el subyugado quiere ser clase dominante, se abrieron más y se fueron a los cruceros. Como los subyugados empezaron a ir a los cruceros, los dominantes dejaron ir a cruceros y ya van para otras cosas de ricos, pongámosle así. Esta parte más de estatus la explica más Bourdieu, no quiero meterme como más porque pues yo sé que Vale la va a explicar mucho mejor, pero lo importante del estatus es recordar de que en qué clases está, eso se define como estatus y depende del estatus que tengas, uno consumirá. Eso es en resumen lo que Weber y Thorstein dicen. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de Pierre Bourdieu, que nos define algo muy interesante que se le denomina hábitus. Entonces, ¿qué es el hábitus? Es un conjunto de actitudes duraderas desarrolladas en la infancia. Los padres enseñan a sus hijos los comportamientos propios de su clase. Entonces, digamos que el hábitus es como un símbolo de distinción de cada uno, de cada clase. Determina lo imposible y lo posible, lo pensable y lo impensable, dependiendo pues de las clases en las que estemos. Eh, Como pues les dije anteriormente, empieza desde la infancia mediante la escuela y la posición familiar. Todo eso se ve inculcado pues en el niño. Y todo hábitus tiene una clase y una forma de ser y hacer. Y también dice que elegimos las cosas no tanto por gustos personales, sino sobre todo por la pertenencia a un grupo social. Bueno, entonces aquí en estas imágenes que vemos ahí, decía en el texto que una familia pues de altos recursos puede meter a sus hijos a clases como de danza, de música o de arte para enriquecer su conocimiento. En cambio, las clases trabajadoras y bajas tienden como a meter a los hijos, acostumbrarlos a hacer pues, trabajos manuales, porque históricamente digamos que eso es lo que han venido haciendo entre clase y clase. Entonces, eso es lo que define Pierre Bourdieu con respecto a el hábitus, que cada clase tiene como gustos característicos. Por ejemplo, en la clase dominante podemos encontrar gustos de lujo, que son como más exclusivos, un consumo más ostentoso y
y pues más ilimitado. En la pequeña burguesía, pues en las clases ya un poco más abajo de la clase dominante, eh, son dóciles a las definiciones culturales del grupo dominante. Es decir, que generalmente estas clases van a intentar imitar a las clases dominantes con respecto a las tendencias o modas que éstas tengan. Y las clases populares son gustos más marcados por la necesidad y son forzados a elegir lo necesario, lo útil y lo funcional. También pues se tiene como una aceptación de la condición dominada. Es decir, que pues siempre van a ir por ese camino, no van a intentar salir de los gustos que son marcados en su clase. Eso hay ahora, pero digamos que actualmente como el consumo está ya tan globalizado, es muy fácil ver que todas las clases se revuelven en cuanto a los productos que se deberían ser solo para esa clase. Y la puedes pasar, por favor. Bueno, aquí ya tenemos las conclusiones generales. Tenemos la primera que los antecedentes de clase de un individuo dan forma a su consumo, aunque no se vean conscientemente como miembros de una clase. Em, Esta para explicarla, digamos, eh, con respecto a la clase en que nazcamos, siempre vamos a estar rodeados de cierto u otro producto. Y vamos a estar acostumbrados, vamos a crecer con esa idea de que pues solo podemos consumir eso. Sin embargo, como les decía, actualmente pues el consumo está un poco más globalizado y no es estrictamente necesario consumir lo que está dictado para nuestra clase social. El consumo tiene múltiples teorías que lo explican, pero aún sigue siendo complicado de comprender como fenómeno social. Como vimos, pues hay varias teorías que Guillermo y pues yo les hemos explicado y pues en el texto también lo explican más a fondo. Pero sin embargo, digamos que el consumo, o sea, el consumo está estrictamente relacionado con la sociedad y la sociedad siempre está en constante cambio. Entonces, entender cómo funciona el consumo tiende a ser un poco complicado, ya que como la sociedad está constantemente en cambio, eh, el consumo también cambia. Sin embargo, pues esas teorías nos sirven como para establecer datos generales de cómo podríamos nosotros entender el consumo y usarlo a nuestro favor, digamos, en la publicidad. Imitación y tendencias más generalizadas, que es lo que les decía, lo de la globalización. Digamos, eh, en la actualidad, digamos, los famosos o los influencers tienden como a marcar tendencias, pero y digamos que los que lo siguen se ven como influenciados también a seguir esas tendencias. Pero pues ahora, digamos, eh, otra vez con la globalización, hay muchas tendencias, y así como aparecen, desaparecen. En cambio, pues antes, como la sociedad estaba más, como, ¿cómo decirlo? Un poco menos comunicada con eh, seguir tendencias, pues era lo que se hacía normalmente. Digamos que la clase media siempre intentaba imitar a la noble. Y el consumo y la sociedad como una relación de interdependencia, que era lo que les decía, están siempre relacionados uno con el otro. Uno no puede funcionar sin la sociedad y el consumo no puede funcionar así solo. Entonces, eh, ahí está la relación de interdependencia. Y la siguiente. Bueno, entonces la relación con la publicidad, encontramos que podemos entender cómo funciona el consumo de los individuos y la sociedad para vender, con la ayuda de las teorías de consumo. Em, ya como pues lo hemos explicado, digamos que hoy en día pues es muy difícil entender el consumo en su totalidad, pero con las teorías que hemos expuesto es más, ¿cómo se dice? Más fácil, más sencillo poder intentar usar eso a nuestro favor para poder vender distintos productos. Por ejemplo, podemos usar lo de las tendencias, las imitaciones, eh, también estudiar por qué cierto sector de la población sigue consumiendo tal cosa o por qué el otro no consume tal otra y así podemos crear mejores campañas. También tenemos que tener en cuenta los intereses sociales e individuales, porque si bien el consumo es algo general,
Digamos que hoy en día cada persona pues tiende a tener como su propia corriente de consumo. No está tan definido por la clase social a la que pertenezca, sino que es más bien como algo más de gustos. Y la segregación, modas y clases. Porque como evidentemente pues todavía sigue habiendo cierta clasificación en la sociedad, eh, podemos estudiar más fácil pues cómo funciona. Y en la relación con el objetivo sostenible, eh, una actitud responsable a la hora de regular el consumo en la población, principios de imitación y tendencias. Entonces, este objetivo tiene como meta principal de aquí a 2030 lograr una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. Eh, digamos que con esto, digamos que la publicidad es una fuerza poderosa y evidentemente en nuestras manos pues tenemos muchas de las influencias y tendencias para promocionarlas y para apegarlas en la sociedad. Entonces, nosotros como profesionales también debemos pensar e influenciar a las marcas a actuar de manera sostenible y responsable, porque si seguimos consumiendo de la manera que lo hacemos, así tan masivamente, dice que en unos años tendríamos que necesitar de aproximadamente 3 planetas tierras para sostener a toda la población que va a haber. Y pues obviamente no queremos eso. Entonces, ahora que estamos un poquito a tiempo de actuar y tenemos como la intención de ayudar, efectivamente pues podemos lograr cambios y poder regular un poco más el consumo. Y listo. Bueno, felicitaciones, chicos. Resaltar, como ya lo han visto, han sido textos difíciles, seguimos con textos difíciles. Este con una dificultad adicional es que estaba en inglés y que al no estar en PDF, sino ser un escaneado, era muy difícil pasarlo a un traductor, ¿cierto? O sea, fue muy duro, lo sé, y fueron muy juiciosos. Valentina y Guillermo se contactaron conmigo previamente, profe, reunámonos, ya tenían unos avances, y a partir de esos avances pudimos trabajar. Noto que pues a partir de esa conversación pues pudieron organizar toda esa información que sale allí y buscarle provecho enmarcándola en la rúbrica, ¿sí? Como en esos pasos que yo les propongo. Bueno, no puedo evitar ser yo mismo, y les cuento que me sigo cuestionando mucho respecto a ver, yo no he llegado a notar que en publicidad se genere la tendencia de amar la lectura de textos como estos. Y lo entiendo, ¿cierto? Incluso cuando yo volví a repasar este texto, dije, "Uy, pucha, es un texto difícil". Pero les digo, el tema de amar los textos no porque, a ver, el amor, no el amor romántico facilón de cuando a uno recién le gusta a alguien, sino el amor como el compromiso, es decir, sentarse con el texto y saber que es difícil y perseverar en él y al final ver el fruto que sale, ¿sí? Entonces sentí eso en la exposición, que se leyeron el texto, que lo trabajaron y que el amor como compromiso, no como una simple pasión pasajera, les permitió sacarle provecho. Eh, Destaco también que lograron hacer una síntesis. Yo les decía cuando me mostraron sus avances que no cayéramos en resumir todo el texto. Y claro, repasándolo ayer que volví a mirar yo el texto, entiendo por qué con este texto uno fácilmente se va al nivel de resumen, porque casi que todo lo que va diciendo está conectado, como les dijera yo, todos los puntos están conectados el uno con el otro, entonces se hace necesario pues como conectar, resumir para poder decir que es lo central, entonces lo entiendo. Siento que entonces se apoyaron en esquemas, sobre todo, yo les decía, resalten como los diferentes autores y las teorías que plantean para poder organizarlo. Creo que eso les ayudó, también usaron algunas imágenes que ayudaron a referenciar, y conectaron muy bien con la publicidad. Yo ahorita pues les voy a hacer algunas preguntas como para ampliarlo un poquito más, pero creo que podríamos estar de acuerdo, no sé qué opinan los demás, podríamos estar de acuerdo en que el texto puede ser difícil, largo,
pero que aquí hay algo que le sirve a la publicidad, ¿cierto? Que quizás todavía tengamos que descifrarlo, pero ahí está, ¿cierto? Ahí está el mapa del tesoro. Este texto es pertinente para el tipo de publicidad que queremos hacer en la católica, que es una publicidad que se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, fíjense que vuelve a salir lo que discutíamos el semestre pasado, y dice, sobre todo Valentina al final, es cómo relacionarse el publicista con las marcas para que las marcas también sean responsables, ¿cierto? No, no simplemente vender cualquier cosa, sino vender siendo conscientes de los efectos que puede tener el consumo en la sociedad. Resalto también que los sentí como empoderados, apropiados. No sé si recuerdas, Valentina, que Valentina decía, no, a mí me da mucho miedo exponer, profe, y yo les decía el semestre pasado, ojalá ustedes vean las grabaciones para ver la evolución. Y yo no sé, Valentina y los demás, si en el caso particular de Valentina, si eres consciente de ya esa evolución, o sea, te sentí súper tranquila, casi que dando una clase, ¿cierto? Gracias, profe, sí. O sea, siempre están los nervios ahí, pero ya son más controlados. Tú o sea, al final estabas piloteando súper bien, ¿cierto? Eh, y a propósito de los videos que hemos visto, estar tranquilo no quiere decir que uno está actuando perfecto, sino, de hecho, cuando reconocemos que nunca vamos a hacer nada perfecto porque es así, eso nos da tranquilidad, no para no autoexigirnos, o sea, Valentina y Guillermo se exigieron, pero exigirse con amor, ¿no? Estoy obsesionado con el tema del amor, no sé por qué. Bueno, em, listo. Tengo entonces un par de preguntas. En principio para los expositores, y ya si quieren las abrimos al grupo. Guillermo decía, dijo, dijo que si te entendí bien, Guillermo, que en el renacentismo el ser humano ya no consumía sobre la base de la avaricia. ¿Qué querías decir, Guillermo? Y hay una precisión, si te estás refiriendo al texto o a una interpretación propia, amplíanos eso un poquito. Dije avaricia, quería decir religión. Avaricioso, creo que incluso fue la palabra que te escuché. No, no, pero era como en base al dogma pues cristiano, que antes castigaban pues al consumidor. Creo que ahí me confundí, pero antes de la época renacentista, en la época feudal, pues si ustedes pillan las cosas históricas, a los comerciantes y todo lo que tratan como de consumir más, la iglesia los castigaba. Entonces, tal Bueno, vez algo que yo dije es que ya ahí el ser humano se volvió más avaricioso porque se abrieron los comercios, se liberaron esas restricciones, entonces el hombre empezó a consumir, porque antes no podían ni comer, nomás lo único es que tenían, digamos que especies de China en Europa eran los reyes, nomás. Entonces eso se abrió a la gente común y pues, como dicen dicho, el que no conoce a Dios o a cualquier santo le reza, entonces Europa pues empezó a consumir de forma avariciosa. ya. Pero ese planteamiento, ¿tú lo tomas propiamente del texto o de otros textos que tú conocías previamente? De otros textos. Eso lo Ah, dice Marx en el Capital. ya. Es que ahí tenía esa sensación con tu presentación y es que, claro, puede ser el arma de doble filo de tener otros conocimientos que está bien complementarlos, pero se pueden mezclar. Entonces yo, por un momento yo decía, espere, pero yo no recuerdo que en el texto se estuviera hablando como tal del Renacimiento. No es que no se relacione, sino que para precisar lo que propiamente está diciendo el texto puede generar algunas confusiones que ahorita de pronto no, ahorita voy a entrar a precisar un poquito, ¿vale? Esa era una pregunta. Bueno, y la otra, tú también decías, Guillermo, que, que las clases bajas siempre buscan imitar a todas, perdón, que las clases bajas siempre buscan imitar a las clases altas a través del consumo. Tú hiciste esa afirmación. Entonces la pregunta es, tanto para Guillermo como para Valentín y después para la clase. Todos los autores discutidos en este texto coinciden en que las clases bajas siempre están buscando imitar a las altas a través del consumo. ¿Me explico la pregunta? Sí, profe. Oye, ¿Y pues eso cuál? es lo que decía Weber. Pues Marx dice que eso es una guerra de clases donde el proletariado, pongámoslo así, va contra el burgués. O sea, tratan de escalar porque, pues Marx dice, los obreros o el proletario construye casas, carros y no tiene. En cambio, los burgueses no hacen nada, son los que tienen los medios de producción y sí hacen, o sí tienen.
Ujú. Weber dice que ya que las clases se iban, ¿cómo le explico? Tenían más acceso a los recursos en las democracias, pero como tenían más acceso, como uno está en un estatus, a los que vienen de un linaje rico y los que vienen de un linaje pobre, pongámoslo así, como ya hay más accesos, el pobre trata de imitar al rico porque lo ve como superior. Y el rico trata de huir de eso porque pues el pobre viene y no se siente en su estatus. Dice así, Weber. Es Listo. por eso hay el ejemplo de los cruceros, más moderno. Desde el punto de vista de Weber, sí, pero y aquí Valentina, tú también, ¿qué tienes para decir? Todos los demás autores también coinciden con esa interpretación, es decir, en la sociología del consumo que nos presenta este texto, todos los autores dicen, lo que puede hacer el pobre es consumir buscar consumir lo que consume el rico. ¿Todos los autores coinciden en ese planteamiento, Valentina? No, profe, o sea, cada uno tiene como su propio punto de vista con respecto a lo del consumo. Por ejemplo, Beuler y digamos que Bourdieu iban como para ese lado, cada uno pues con su punto de vista, pero digamos que por los demás autores no decían explícitamente eso. Hay planteamientos alternativos. Aquí quiero destacar algo que Valentina mencionó, que me parece muy importante. Es, primero, que este tema todavía está en discusión, es decir, aquí no es como la física, digamos, newtoniana, o sea, la física básica que se maneja con el tema de identificar la ley de gravedad como cosas exactas, sino que todavía hay mucha discusión, ¿cierto? No, es decir, en las humanidades, en este caso en sociología, no es como que lo que se pensó en el siglo XIX ya se supera en el siglo XX, sino que hay muchas teorías paralelas, ¿sí? Y así como veíamos en antropología, que lo que planteamos en la universidad es, bueno, dentro de todas esas teorías, al menos nosotros como universidad le decimos con cuál estamos más de acuerdo y por qué, o en cuáles podemos ver una salida para que, lo voy a decir de entrada, para que la publicidad no sea solo, venga, yo le digo al pobre cómo puede imitar al rico, que lo discutíamos con Valentina y con Guillermo. Les voy a poner un ejemplo para explicarlo mejor. En un segundo, voy a parar la grabación. Pues uno de los retos en este tema del amor por el conocimiento es, por un lado tienen un texto que yo sé puede sonar hard y todas las cosas, ¿cierto? Pero si comprendemos algunos elementos de ese texto, es decir, por ejemplo, ¿cómo nos dice ese texto desde algunos autores que funciona el consumo? ¿Qué interpretación le podemos dar a ese comercial? Se los voy a decir de otra manera. ¿Qué teorías sobre el consumo pueden estar implícitas en ese comercial, en esa escena que nos muestran de Sonti? ¿Qué ideas sobre la forma en que se relacionan el consumo y las clases sociales pueden estar ahí presentes en ese comercial? Los voy a dejar 5 o 7 minuticos para que en parejas reflexionen solo sobre eso, ¿sí? Cada pareja pregúntese, ¿ese comercial de Sonti, con qué explicaciones sobre el funcionamiento del consumo y las clases sociales puede estar relacionado? Lo que se les venga a la cabeza. No se preocupen que no es un parcial ni nada, simplemente es para que miremos si se puede hacer esa conexión, ¿vale? Entonces los voy a dividir. Les voy a enviar el comercial por si de pronto quieren volver a verlo en cada pareja. Si quieres, ve tú, pues, espérate que, a ver, te voy a llevar a la sala. ¿En qué sala estabas, mejor dicho? No, profe, mira que ni siquiera alcancé a estar en la sala porque cuando le di a entrar se salió. Entonces te voy a llevar a la sala 4 Ok, gracias, con profe. Natalia, ¿listo? Ay. Hola. Hola,
Profe, no, yo lo llamé era para decirle que Valen, pues estaba es que en sala de espera. Ah, ya, ya, ya. Bueno, entonces ahí ya las dejo a las dos juntitas unos minutitos. Gracias, profe. Vale. ¿Ya llegaron todos? Bueno, em, ¿quiénes quieren compartir? Si quieren, miremos aquí por orden. Juan Miguel y Sebastián, ¿qué alcanzaron a conversar frente a... Profe, ¿Sí? bueno, pues es que sí, lo mismo, es muy evidente, profe. Pues dentro del texto, pues obviamente lo que están diciendo pues, los expositores. En general, la teoría principal es que las clases bajas o no necesariamente las clases más bajas tienen que eh, imitar a las clases más altas, sino que también pueden ser las medias, a las altas y así. Y en este caso pues también se cumple, porque digamos pues aparentemente pues los dos son como de la misma clase, pero por un lado el que está incentivando el consumo del Sonti puede ser esa figura socialmente reconocida, ese modelo, ese actor. Entonces, Ujú. en realidad no sé quién es, pero pues obviamente pues uno sí Rafael como que lo Novoa. reconoce. Rafael Nova, sí. Eso sí. Y pues también Sí, también algo que estamos hablando me... de eso, profe, y que también cómo se vende el producto. El Dale. producto no lo venden como que sea saludable, sino que es como menos dañino que la gaseosa, porque el té, como dicen ahí, sí tiene menos azúcar que la gaseosa, pero no es como decir tiene menos azúcar que decir tiene poca azúcar. El té también tiene mucho azúcar. Entonces hacen ese símil primero usando, por un lado, un actor pues reconocido y todo, y por el otro lado usando un señor gordo, que por cierto cada 3 meses lo veo tomando igual gaseosa hace 10 años. Nunca le hace caso a Rafael Nova. Siempre le dice, ay, sí, 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 yo tomo té, pero pues, Otra pregunta para todos. Yo sé, pues hoy por el tiempo, por lo que tenemos las jornadas democráticas, me excusan si pues no pueden participar todas las parejas, pero lo importante es que todos hayamos hecho ese ejercicio personal de esfuerzo mental de hacer la conexión. Entonces les quiero preguntar, le preguntaría ya a una segunda pareja, gracias Juan y Sebastián. Si ambos tienen, digamos, podemos decir que viven en el mismo barrio, o sea, son vecinos, podemos decir incluso hasta que tienen ingresos similares, ¿cierto? Miren esa casota que tiene el gordito. Pero, ¿qué sería lo que tiene Novoa que no tiene el otro? O sea, más allá de la, como les dijera yo, además de los ingresos, ¿qué más está en juego acá? ¿Qué es lo que tiene adicional Novoa al gordito? La segunda pareja, ¿cuál era? Venga, miremos. Esteban y Guillermo. O sea, ambos parecen tener iguales ingresos, pero ¿qué tendría adicional Novoa frente al gordito? Oye, pues que uno es gordo, el otro es flaco y el otro es más bello, el otro no lo muestran así, ¿no? Que el otro por comer té, pues es un papacito y el otro pues ahí todo llevado, ¿no? Y sí, ahí influye mucho el físico. Bueno, pero esperen, reformulo la pregunta. Eh,
porque es difícil hacer la pregunta. La clase social, ¿cómo la estamos definiendo? ¿Cómo podríamos hacer un análisis de la clase social en este comercial? Están los ingresos. ¿Y qué más constituiría la clase social? Pero es que ahí tienen como un estatus de belleza, de El cánones. estatus. Profe, El estatus, ¿sí? estatus, yo diría como calidad de vida. El O estatus, sea, calidad de vida. exacto, el Rafael Nova refleja una mejor calidad de vida que el otro gordito. Exacto. Entonces, fíjense que acá, de hecho, vámonos un poquito al texto. Porque sí, o sea, es un texto en el que yo mismo digo, uy, tiene que tener unos apuntes muy finos para no perderse, ¿cierto? Nos están diciendo que la clase social son el ingreso, pero además, ¿qué más? Ustedes lo mencionaban ahorita, el estatus, ¿cierto? Incluso también menciona otra cosa el autor, nivel educativo y estatus profesional. Aquí casi que es casi como lo llaman los gringos, by the book, o sea, cuando se hace algo casi que por manual, casi que me imagino en la agencia, bueno, vamos a tomar al que represente la clase alta, un estatus profesional de artista y otro que uno podría decir, digámoslo así muy intuitivamente por el momento, pero uno podría decir, ¿en qué trabaja este gordito? ¿Cuál podría ser el tipo de oficio, de profesión? Un abogado, Podría ser un abogado o podría ser un comerciante. Bueno, ahí son elementos que también entran a analizarse, nivel educativo y sobre todo el estatus, ¿cierto? El estatus. Entonces, si hay un tema ahí muy importante, voy a complementar frente a lo que decía Guillermo de la avaricia, que es un tema que surge en ese paso del feudalismo a la modernidad y que aquí vemos presentes. Miren, los comerciantes surgen como una clase que podía obtener su estatus mediante el consumo conspicuo, esta palabra había que buscarla, que era el consumo sobresaliente. Es decir, aunque ya no estamos en la Edad Media, todavía vivimos esa tensión entre clases, entre las que los nuevos ricos, digamos, los nuevos ricos, así tengan plata, están en una lucha por el prestigio con las clases altas desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, ¿cierto? O bueno, de varios autores ahí. Pero yo les decía, y no hay otra, o sea, no hay otras maneras, y Valentina nos comentaba una. ¿Se acuerdan que Valentina mencionó la palabra influenciadores? Una persona influenciadora, vámonos aquí, una persona, un influencer, ¿de qué clase social puede ser? Un influencer hoy, De cualquiera. Cualquiera. de Solo cualquiera, ¿sí ven? O sea, se volvió famoso. hoy la cosa se rompe porque ya incluso, ya ese esquema que funcionaba muy bien en las sociedades modernas donde todavía no estaban los medios, se está rompiendo, lo que dijo Valentina, o sea, hoy la sociedad está cambiando y el consumo a la vez cambia y los que estamos en la academia tratando de entender somos persiguiendo, pero la cosa es muy compleja, al punto que incluso ya la publicidad la generan incluso los mismos consumidores. Vamos a ver un ejemplo de influencer cuestionando ese estereotipo de que las clases bajas quieren imitar a las altas. Miremos. Lo habíamos visto ya en esta clase. Conoce pues los miembros de Sin Ánimo de Ofender, o Con Ánimo de Ofender, creo que se llama. Esos manos son los mejores. Eso lo dijo Gabriel Murillo, que es el que ahora tiene un problema por lo de bichada, que Esto es, siempre hace su humor como todo controversial. Lo ajá, dijo así en un stand, que él decía, precisamente se quejaba de eso, de los comerciales, que dicen, yo no sé por qué ponen en comerciales de productos comunes a Manuel Turiz o a Rafael Nova. Ellos cuándo van a tomar frutiño, ellos nunca van a tomar frutiño. exacto. Lo Entonces, mejor pónganlo a uno, que uno sí toma frutiño. hay un, digamos, desenmascaramiento de esa intencionalidad de tratar a las clases medias y bajas como presas de el estatus que definen las altas. Ojo, y sí pasa mucho, o sea, el drama, y por eso es importante, hay Marx, pero digamos con mucha precisión, le hacía yo la precisión a Guillermo de las referencias a Marx. Voy a tomar una en particular. Los campesinos de la Edad Media se convierten en trabajadores, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos trabajadores? Resulta que el sueldo no les alcanza para subsistir. Y el gran drama es cuando al que no le alcanza el sueldo para subsistir, además,
se deja enganchar con la publicidad para comprar cosas que no puede comprar, ¿sí? O sea, cuando Valentina habla de la responsabilidad en el consumo, no es solo decir a las marcas, venga, cómo promueven productos sostenibles, etcétera, sino también hay que hacer una mirada sobre el consumidor y de hecho el consumidor ya la está haciendo, el consumidor ya está siendo crítico. Lo que vamos a ver dentro de 8 días es cómo, continuando la perspectiva de Pierre Bourdieu, hay un drama en las clases bajas desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, porque no es que el frutiño sea saludable, ¿sí? No es que el frutiño sea lo más rico, sino es para lo que alcanza, ¿sí? Esa es como la tragedia de las clases bajas, pero vamos a retomar dentro de 8 días cómo las clases bajas hoy también están cuestionando esa idea de que deben endeudarse y consumir incluso las cosas que no les hacen bien y están planteando incluso cambiar la lógica del consumo. O sea, vamos a hablar de minimalismo, de otras formas de acercarse al consumo, que como ustedes se dan cuenta, pues están todavía desarrollándose. ¿Sí? Yo ya me quedaría aquí con los expositores. Yo sé que esto es un abrebocas, por eso tenemos esta sesión y la siguiente para seguir hablando del tema del consumo, especialmente dentro de 8 días con las clases populares. Pero nuevamente pues les agradezco a los expositores, me quedo con ellos y les voy a pasar a todos por el chat no el video de Frutiño. Les iba, dentro de 8 días podemos hablar de EPA Colombia y Uribe a propósito del consumo y las clases sociales, pero les voy a enviar el foro para que se conecten, por favor. Más que por favor a mí es pues para que ustedes sepan quiénes quiénes están proponiendo representarlos ustedes en los espacios de gobierno de la universidad. Les envío el enlace de Zoom, si eventualmente estuviera ya lleno, que no creo, se pueden conectar también por YouTube, ¿vale? Bueno, profe, gracias. A Hasta luego. ustedes, chicos, nos vemos. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Me quedo con Chao, Guillermo. profe, buen día. A ustedes, gracias. Buen día. Chao, profe, gracias. A ustedes. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, que esté bien. ¿Quién me habla? ¿Guillermo? No, espérate, Guillermo. ¿Guillermo se fue? No, yo. Esteban, chao, perdón. Cuídate. Lo que Guillermo sí se fue. Guillermo se fue. Chicos, yo me quedé quedar con ustedes hoy, ¿cierto, Sebastián? Ajá. Sí, profe. Listo, denme un segundo. Si quieren, los voy a pasar a una sala y ya estoy con ustedes. Hágale, profe. Listo, chicos, ya le pueden dar a aceptar a la sala, por favor, Harold y Sebastián. Yo no tengo nada de sala, profe. A mí tampoco, profe. Ahora sí. Listo.